Hay un registro que está teniendo la gente. Me cortaban la 9 de julio todos los días, a pesar de que el gobierno cedía mucho en cuanto a planes, y no cortan más. Bueno, hay un protocolo que... Cortaban los trenes, no cortan más. Digamos, ha imputado a la gente... Bueno, hay dos cosas. Una es lo que ha pasado con la derogación del protocolo de Bullrich, que dejó Garré en el 2011 y que fue el que en realidad desarrolló Néstor después del 2001. Un protocolo que tendía al diálogo. Ese protocolo quedó sin efecto y además hay una causa a varias organizaciones sociales por malversación de fondos y la represión del 12 de junio de este año, que dejó a 33 personas detenidas con causas abiertas, imputadas por delitos federales, etcétera. Bueno, eso es disciplina, ¿no? Disciplina. Ahora, no quiere decir que la gente tenga respuestas a las demandas que llevaba adelante. No hay respuestas en el sentido de mejorar las condiciones de vida, mayor distribución de subsidios, ya sea, no sé, universales pero, o no. Pero da toda la sensación de que el progresismo tiene un problema con la administración de la seguridad, que no es eficiente. Y la pregunta es, pensando que tu libro abre esa discusión, ¿no? Vos decís lo que el progresismo no ve. ¿Qué es lo que no ve a la hora de darle seguridad, tranquilidad? O sea, lo que no ve es que encara la seguridad. Primero, que la seguridad no es solo el conflicto de los cortes de calle, ¿no? Esa es una parte. Eso se ha securitizado en realidad. Uno de los problemas que yo creo que tiene el progresismo es que tiene un discurso de abordaje de esos problemas, pero no tiene las herramientas para poder resolverlos. Entonces, vos te encontrás con un conflicto de trabajadores precarizados que quieren tener los mismos derechos que los trabajadores de planta, como son los del ferrocarril. Ahí Fausto pregunta, sí, hablé con FIJAP, ahí vamos a organizar para hacer una entrevista. Y el progresismo dice, sí, tenés razón, pero no resuelve el problema. Y todo eso también impactando en seguridad, porque el problema, el corte de calle, vos tratás de que el área de trabajo, que con la que nosotros trabajábamos, se ocupara de resolver el problema y el problema no lo resuelve. Entonces quedás atrapado en una tensión, tenés un conflicto de larga data, porque el conflicto de los tercerizados tiene más de 20 años, un conflicto como ocurre en la Patagonia. Ahorita ya ha habido asesinatos en allanamientos producidos por la policía de Río Negro, porque hay un proceso de concentración y despojo de la tierra sobre la cual del cual el Estado es partícipe. No es que el Estado está ajeno a eso. Entonces vos querés ir por un lado, pero avalás procesos que lo que hacen es promover la desigualdad, la inequidad en el acceso a los derechos. O sea, lo que no podés hacer es gestionar la seguridad de una manera progresista si vos tenés un Estado que en realidad tiene una fuerte estructura neoliberal. Una de las cosas que yo digo en el libro es que no estamos ya en un Estado del bienestar. Estamos en un Estado del posbienestar. Neoliberal estructuralmente, ¿no? Estructuralmente. ¿Eso qué significa? Eso significa que la crisis del Estado en factor es un proceso global, no solo ocurre acá en Argentina. Eso significa que todas las prestaciones que el Estado ofrecía bajo la forma de salario indirecto, en transporte, en salud, en educación, se fueron deteriorando no solo en el gobierno de Menem por decisión política. Lo que yo digo es que en el gobierno de Néstor y Cristina, que intentaron emparchar algunas cuestiones que había dejado el menemismo, hay cosas que no pudieron hacer. Entonces, vos tenías en el Estado cantidad enorme de trabajadores. ¿No pudieron o no quisieron? No lo sé. Porque estamos hablando de 3 mandatos consecutivos. No lo sé. En los 3 mandatos consecutivos, 12 años con mayoría, no 12 años, 10 años de los 12 con mayoría en el Congreso. No sé, yo fui subsecretaria de Formación del Ministerio de Defensa 3 años y me fui porque tenía serias diferencias con el entonces ministro que era Puricelli, entré por Garré y quedó Puricelli. No sé si no quisieron, no pudieron. Yo creo que gran parte de nuestro espacio, del cual me siento parte, no tiene un buen diagnóstico de qué clase de Estado tenemos. No tiene un buen diagnóstico. Tiene una utopía de un Estado inclusive del primer peronismo, que duró solo 10 años y a partir de ahí se fue también deteriorando. Y políticas que se asientan sobre una realidad que no existe. Entonces vos tenés un servicio educativo que se ha deteriorado terriblemente, un crecimiento de la educación privada, un deterioro de los servicios de salud terrible, del transporte. O sea, tenés un Estado que no presta servicios vinculados al salario indirecto, ¿no? O sea, a compensar, a hacer lo que el sector privado no hace, ¿sí? Y el Estado, además, ha terminado, en todos los niveles, nacional y provincial, ha terminado siendo también un promotor del despojo, de la precarización laboral. El Estado Nacional, que tiene una cantidad gigante de personas de planta transitoria, que hoy está con la soga al cuello, porque cada 3 meses le renuevan el contrato, la echan, ¿no? Nadie puede prestar un buen servicio trabajando de esa manera. Nadie. Pero tampoco en el contexto anterior, en donde vos eras trabajador de planta transitoria. ¿Sí? Tampoco se estableció, digamos, un mecanismo, esto me excede a mí, no tiene que ver con el libro, pero tiene que ver con dar ejemplos de cuál es la realidad del Estado que tenemos. Un Estado que ha promovido a la inversa, en lugar de apostar al cuidado y a la protección de los ciudadanos a través de la vía indirecta, ha generado una serie de prácticas que yo cuento, en el caso Rosario y en el caso de Río Negro,
de despojo, o sea, de ser, promotores de conflictos. Déjame hacer una pregunta a la inversa. Yo siempre uso una frase que, conociendo a las personas que manejan el Estado, obviamente es a la mayoría, no a todas, a veces me sorprende que anden los semáforos. Yo veo que coordina un verde con un rojo y digo, esto está por encima de las cualidades que tienen las personas a las que yo conozco que podrían manejar esto. Exagero, por supuesto, pero creo que, por ejemplo, me acuerdo que cuando en plena pandemia yo hablaba positivamente de los esfuerzos que estaban haciendo, había gente del mundo científico que criticaba a los gobiernos, no solamente al gobierno nacional, sino a la provincia, a la capital, etcétera. Y yo decía, por ahí tenés razón vos en relación a lo que se podría hacer con lo que se sabe. Pero lo que yo veo es algo que está tan por encima de lo que yo veo habitualmente que me deslumbra porque conozco las capacidades reales de la gente. Y yo me doy cuenta que esto que vos decís a veces tiene que ver con corrupción, a veces tiene que ver con internismo, creo que en el Frente de Todos eso fue muy palmario, todo el tiempo se trababan unos a los otros, a veces tiene que ver con incapacidad, con desidia, con falta de liderazgo. Entonces cuando escucho esto, que lo escucho, hablar de educación, hablar de seguridad, hablar de lo que sea, aparece corrupción, desidia, internismo, falta de liderazgo estratégico, falta de conocimiento, falta de preparación, todo eso. Y lo que te pregunto es, ¿vos viste algo mientras en tu área o en cualquier otra que diga, así como yo te digo la pandemia, esa experiencia fue buena? Algo que digas, esto me deslumbra porque de repente aparece algo que está bien hecho. Mirá, el trabajo que hicimos nosotros en la pandemia fue inédito, no solo porque la pandemia fue inédita, sino también porque el gabinete se convirtió en una sola cosa. O sea, no había cada uno teníamos nuestra propia responsabilidad, nosotros desplegamos todo el personal de las fuerzas federales a la calle y casi no tuvimos ningún incidente, tuvimos un prefecto asesinado únicamente. Pero colaborábamos con todos los ministerios en una mesa común donde muchas de las decisiones se tomaban en esa mesa, otras no se tomaban en esa mesa, pero era realmente... Digo la verdad, digamos, ¿cuál fue el manejo asombroso, espectacular que vio Tenenbaum en la pandemia? ¿No? ¿Qué fue lo asombroso que...? O sea, yo lo único que vi fue un manejo de cuarentenas, de permisos para circular y después, digamos, como hicieron todos los países del mundo, negociar y comprar vacunas. Después, a lo mejor se puede decir que organizativamente y de logística, el tema de que lleguen todas las vacunas a cada lugar, vacunar a todos y qué sé yo, bueno, esa te la doy logísticamente, pero lo hicieron todos los países del mundo. Entonces, ¿qué es lo maravilloso en cuanto a organización y logística que hizo el gobierno? Digo, decirnos que nos teníamos que encerrar en casa. No entiendo a qué se refiere. Yo lo único que veo de despliegue y de organización y de logística es la llegada de la vacuna, el despliegue y la aplicación. Y que eso más que nada se hicieron prácticamente en centros de salud que ya tienen cómo funcionar. A lo sumo se necesitó más personal. A lo sumo se habilitaron más lugares para vacunar. Pero no lo veo como algo imposible de hacer para un Estado que tiene recursos, ¿no? Era una unidad el gobierno. Eso duró poco tiempo porque empezaron a haber diferencias entre lo que el gobierno nacional entendía, lo que entendía el gobierno de la provincia de Buenos Aires, lo que entendía el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. O sea, empezó a romperse, digamos, ese bloque, inclusive fue con la misma ciudad de Buenos Aires, con la que nosotros trabajamos muy bien, hasta que, bueno, eso empezó a romperse. Yo creo que no hay un sentido de propósito, y creo que la unidad de la coalición de gobierno de la que yo fui parte, y también me siento en algún sentido parte, no tenía objetivos realmente claros, ¿no? Y tenía esa idea de volver a ser mejores, pero yo después, explorando, digamos, las perspectivas de los compañeros y las compañeras, gente calificada, ¿no? También, ese diagnóstico no era un diagnóstico común. Y yo insisto sobre la cuestión de que no tenemos hoy un Estado. Tenemos un 48% de la población ocupada en la informalidad. 48%. Bien, el diagnóstico yo lo entiendo. Yo no leí tu libro, todavía no salió, pero a ver, decís que tocas el tema Rosario. La pregunta es, porque yo veo que entre comillas, el progresismo tiene muchísimos problemas en muchas áreas. En una de ellas es la seguridad. Yo me he cansado de hablar con gente en el conurbano, tengo contacto, tengo amigos, tengo relación con los curavilleros. El tema inseguridad es un tema tremendamente preocupante para mucha gente. Vivo en el conurbano. El peronismo no lo registró, o no lo registró. Porque me causa gracia que diga vivo en el conurbano, tipo debe vivir en un country, ¿viste? No es eso vivir en el conurbano. Para otro lado, o lo hizo mal. No, o sea, no es que no lo registre, el problema es cuáles son las soluciones, cuáles son las herramientas que despliega. Pero yo te pregunto lo siguiente, porque después vos ves Rosario ahora, que tiene resultado de baja de homicidios contundente, y vos le podés decir cualquier cosa, pero yo estuve hace 2 semanas en la Feria del Libro, y el taxista, y el kiosquero, y estamos más tranquilos, es un alivio, sí. Porque la gente ve resultados, y si de pronto pueden laburar más, y el hotelero contento, es decir,
este gobierno, al que nosotros criticamos tanto con Ernesto, en ese aspecto le está dando a un sector de la población una solución. El progresismo no se la da. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, vuelvo al punto. Primero, son casos diferentes, ¿no? Rosario, yo creo que se alinearon los planetas y están haciendo cosas que no se hacían antes. ¿Qué quiere decir, perdóname? En el caso de Rosario, me parece que lo que fue determinante, porque Bullrich ya fue ministra antes y Puyaro también fue ministro de Seguridad. Entonces, no es que es gente nueva, ¿no? Rosario pasó algo que yo un poco trato de explicar en el libro. En Rosario se mataban personas que no importaban. Entonces, vos tenés un Bonfatti, y yo he recibido la misma respuesta de mi contraparte en Santa Fe, se matan entre ellos. Está bien, pero es gente que se está matando. Se matan entre ellos. ¿Cuándo paró eso? ¿Cuándo se frenó? Entre narcos, decís vos. Claro, gente asesinable, gente que descartable. ¿Cuándo se frena eso? Cuando en marzo, yo justo caí a Rosario por un congreso en marzo, paralizado totalmente, mataron a 2 taxistas, mataron a un playero y empezaron a amenazar gente que ya no era gente asesinable. Y ahí se pusieron las pilas y empezaron a trabajar sobre la cuestión de los homicidios. Entonces, no son los mismos problemas y no todos los problemas merecen la misma solución. ¿Pero por qué antes no se pusieron las pilas? Es una locura que la ex ministra de Seguridad diga que el ex gobernador de Santa Fe le dijo, no importa, se matan entre ellos mientras, o sea, hay gente asesinable y hay gente no, ¿no? Digamos, o sea, no solucionás un problema hasta que no te pega políticamente, ¿no? Si no matan a alguien que hace noticia, no pasa nada. Mientras deja que siga creciendo el crimen organizado, porque total agarramos guita de ahí seguramente, ¿no? Pero pues te digo, porque la respuesta de quien tiene la responsabilidad de velar porque la gente no se mate son las provincias, porque es un delito provincial, ordinario, no es un delito federal, ¿sí? O sea, antes no se ocupaban y ahora se ocupan. No se ocupaban porque la respuesta era se matan entre ellos. Entonces cuando nosotros decíamos, pero mirá, te mandamos gendarme, no estoy queriendo echarle la culpa a nadie, quiero decir que hay como una concepción que es el problema, no es uno u otro, ¿no? Yo creo que hay que dejar de responsabilidad, obviamente tenemos responsabilidad, pero pensar en personalizar y trabajar un poco sobre el contexto. También, porque por ejemplo, sí, seguro, yo me acuerdo que hay algo... cuando fue la interna del PRO en Santa Fe, Bullrich apoyaba a Carolina Lozada, que estaba contra Puyaro. Y en ese contexto yo le pregunté a Puyaro por el tema de seguridad, que era el tema de discusión principal en la campaña, especialmente en Rosario, y él decía, el mejor momento que trabajamos fue con Bullrich, porque Bullrich nos daba bola y coordinábamos. Esa coordinación, y en aquel momento, en la época en que estaba Puyaro de secretario de Seguridad y Bullrich de ministro de Seguridad, bajó la cantidad de muertes. Sí, bajó hasta el 2017 y después se volvió a subir otra vez. Claro, y vuelve a subir cuando hubo una desconexión absoluta entre el peronismo provincial, que andás a ver en qué estaba, su nivel de compromiso, complicidad con los narcos, no sé, da la impresión de que por algunos senadores estaba percudido el peronismo provincial con los narcos, las internas del peronismo, el peronismo provincial, el peronismo nacional, la intendencia, y de repente aparecen 3 tipos que dicen, aún por los peores motivos, si yo resuelvo esto, soy popular. Bullrich, Puyaro y ¿cómo se llama el intendente? Hopkins. Y entonces ponen toda la fuerza. Y se alinearon, no, y hay que destacar que bajaron los homicidios de una manera inédita. O sea, muchos años en Rosario que no había esta baja de los homicidios. O sea, están haciendo otra cosa, no sabemos exactamente qué es lo que están haciendo, pero evidentemente tiene un buen resultado. Hay complicidades, la policía, o sea, hay muchos motivos. La falta de alineamiento, obviamente es un problema, pero insisto, hay algo que cambió en la cabeza de todos. Dejaron de ser asesinables los que estaban muriendo. Empezaron a aparecer muertos que eran propios. Entonces, propios en el sentido de que son parte de mi sector social, esto me puede pasar a mí. Y eso cambió el chip, pero le cambió el chip a Bullrich, le cambió el chip a Puyaro, que insisto, ya habían sido ministros antes y tenían el mismo problema. Entonces, son realidades diferentes. Yo hablo también del desvalor que tiene entre las herramientas que el progresismo utiliza, todo lo que es el área de investigación criminal. Está totalmente empobrecida esa parte. O sea, vos hoy yo creo que tenés que trabajar con los... Es raro que digan, no sabemos qué están haciendo, ¿no? O sea, fuiste ministra de Seguridad. O sea, están los mismos personas laburando por debajo, me imagino, la gran mayoría. Digamos, no te quedan contactos, no charlás, no che, ¿qué están haciendo? ¿Cómo hicieron esto? Digamos, es tu área. Eso me suena, ¿cómo no sabemos qué están haciendo? Si vos ves que fuiste ministra de Seguridad, escribís un libro sobre que el progresismo son todos boludos y que no solucionan nada, y ves que ahora están bajando los homicidios como nunca en Rosario, ¿no preguntás qué están haciendo para sumarlo al análisis de tu libro? No sé. O para ver si, qué sé yo, no entiendo la postura. ¿Cómo no sabemos lo que están haciendo? ¿No te informás? Que no lo sepamos nosotros, que no nos lo informan, pero ella fue ministra, tiene contacto, tiene gente que la puede informar, me imagino. Los mercados ilegalizados, los mercados ilegales, de drogas, de prendas, de armas, de autos. Eso no es con saturación policial que resuelve ese problema. Tenés que trabajar en ese sentido. Y hay una tendencia de parte de los actores políticos, de todo el espectro, no solo del progresismo, que es solo presencia policial. Entonces vos estás demandado por tener gendarmes en todos lados cuando los gendarmes son 38.000, ¿no?
o sea, son pocos. Ahora, cuando se habla de gendarme, que parece una solución mágica, por lo que te dicen es, lo que pasa es que el gendarme viene y no está arreglado con el narco. Y el policía local sí. Esa es la explicación que te dan. Por eso garantiza más seguridad. Cuando te para, te para. En cambio, cuando te para el polilocal, a veces hace el guiño, tiene relación con el narco. Y es por eso que la gente pide que los intendentes piden presencia de gendarmería. Ese es mi otro libro, esa es la gendarmería de adentro. Yo creo que es eso porque la gendarmería llega a un territorio que no es propio, ¿no? Pero también es cierto que ejercen una autoridad que no ejerce la policía. La policía de Santa Fe tiene un problema grave, serio, de falta de autoridad, y como muchos autores, yo no soy especialista en el tema Rosario, pero hay una autora que siempre cito, que es Eugenia Cosi, que es rosarina, que muestra que lo que ocurrió en Rosario en los últimos 15 años es que la policía dejó de ser un actor con el que se negociaba, ¿no? Con el que los narcos negociaban, para terminar siendo una banda más, ¿no? Entonces, ese problema en Buenos Aires no lo tenés, no está generalizado. La policía de la provincia de Buenos Aires regula el delito. A veces con mecanismos que uno quisiera, pero lo regula. Por eso no hay tantos homicidios. Entonces, me parece que el gendarme lo que hace es entrar a un territorio que no le es propio, con otra lógica, sin acuerdos, o claramente no es parte de una banda, claramente no hay reloj. Ahora, no es lo mismo la gendarmería en Rosario, en Buenos Aires, que en la frontera. La semana pasada se conoció una causa que se inició en Tucumán por contrabando y cohecho, donde 20 gendarmes están involucrados. Entonces, y ese sí es su territorio. Con una denuncia de la propia gendarmería, la propia gendarmería, que también esa es una diferencia. Es una institución que trata de preservar su transparencia, trata de, obviamente, preservar su respeto, el respeto de la población y también la confianza que la gente le tiene. Así que eso es una diferencia. ¿Es imposible reproducir eso en la policía? Pues sí, bueno, mira, acá tenés una Fuerza Armada de Seguridad del Estado que tiene bajos niveles de corrupción. Y tenés la policía, que es otra fuerza realizada por el Estado, que tiene altos niveles de corrupción y a veces de brutalidad también, ¿no? A veces de violencia. El hecho de que, yo lo digo siempre acá y parece desagradable, no hay enfrentamiento. La policía de Santa Fe no se enfrenta con el narcotráfico. Es decir, yo no quiero que maten a nadie y que hieran a ningún policía, por supuesto. Pero digo, es rarísimo. Tenés un lugar lleno de narcos y no hay enfrentamientos. Pero no hay enfrentamiento porque son parte del negocio. No regulan el negocio, son parte del negocio. Eso es una diferencia enorme con Buenos Aires. Ahora, ¿es imposible? Vos estuviste en el máximo lugar del Ministerio de Seguridad. ¿Es imposible cambiar eso? No, es posible. Lo que pasa es que tenés que tener la voluntad política de hacerlo. Yo siempre digo, las fuerzas federales, yo gestioné las fuerzas federales, conduje las fuerzas federales, no las policías provinciales, que tienen otra realidad, ¿no? Porque además cuando las conduje, la federal ya no tenía las comisarías a cargo, ¿no? Que es una diferencia. Eso sí le tocó a Bullrich, sí le tocó a Garré, y esto es más complejo, o tiene otra complejidad. Y la verdad es que las fuerzas federales pasaron por un proceso, en algunos casos endógeno, de revisión de las propias fuerzas, de cómo se formaban o cómo se capacitaban, y en otros casos exógeno, producto de la gestión política que hizo que se convirtieran en fuerzas más respetadas, ¿no? Estoy hablando de la federal, vos los ves hoy en las manifestaciones y no están tirando con munición letal. Aunque el protocolo de Bullrich dice que estaría habilitado porque no está prohibido. Tiran con aerosol, que irrita, es ofensivo, pero es menos que tirarte con una munición letal o munición de guantes. Y eso que Bullrich los pone a hacer cosas que están por afuera de los protocolos que aprenden, ¿eh? Casi todo lo que hacen está por afuera de lo que aprenden. No obstante, ellos mismos tienen algún autocontrol, y eso fue ganado también por este trabajo que se ha hecho. En algunas provincias yo creo que primó esta idea pseudo-progre de querer civilianizar a las policías y darle un entrenamiento que es para un profesorado, no para un policía. Y eso en Santa Fe pasó. Eso en Santa Fe pasó. Y eso es un problema. Vos necesitas gente disciplinada, que tenga un sentido de la jerarquía, que tenga la conciencia que está manejando un arma, que trabaja para el Estado, no trabaja para cualquiera, que tiene que cumplir un servicio público. Bueno, Santa Fe eso se desvirtuó, no es el único lugar, pero bueno, tiene una realidad más complicada que la que tienen otras policías de la Argentina. Así que ese es un elemento, me parece que una batalla ganada. Y la ganó el progresismo, hay que decirlo, la ganó el progresismo. Y Bullrich, cuando llega Bullrich en la primera gestión al Ministerio de Seguridad, eso lo sé porque yo fui evaluadora de la CONEAU, del IUFA, del Instituto de la Federal, dejó todo eso, no lo sacó, todo lo que se había hecho durante la gestión anterior lo dejó porque sabía que estaba bien hecho. Bueno, está bien eso. Por supuesto que está bien, claro, quiero decir, pero es una ganancia de la gestión progresista, que no es cierto que haya hecho todo mal, hay cosas que las hizo bien, y la gestión posterior, aunque discursivamente diga algo distinto, hay cosas que las continúa. Es interesante. Bueno, eso increíblemente habla bien de Bullrich, ¿no? La primera vez que escucho algo decente de Bullrich, que no desarmó algo que hicieron bien los otros. ¿Estás entonces el accionar de la policía en el control de estas movilizaciones? Porque la gente se enoja mucho con el tema del gas, hasta el Papa criticó el uso del gas. Yo creo que está muy mal lo que está haciendo Bullrich. O sea, Bullrich está conduciendo la fuerza a ser
en la represión de la protesta algo que está mal, porque la verdad es que evitar que se corte una calle cuando hay una protesta es ridículo, no tiene sentido cuando termina la misma fuerza cortando la calle y evitando que los manifestantes corten la calle, pero cortando eso, o sea, imagínate la cabeza de esa gente, ¿no? No quiero imaginarme lo que pasa en la cabeza de esa gente. No es que la fuerza de seguridad, o sea, me parece que hay, digamos, estamos en una situación que debe de generar mucho conflicto interno. El video que hizo circular el jefe de la Policía Federal, que se lo manda Feynman, con las imágenes de la nena gaseada por la propia policía, eso muestra que hay lío adentro, hay conflicto adentro. Hace 10 meses que están las fuerzas federales desplegadas casi todas las semanas con el esfuerzo humano, operativo, logístico que significa para esa gente. Nunca pasó. Y hay muchos que están hartos de estar en esa situación. Entonces, ahí hay lío. Entonces, yo no defiendo la actuación de Bullrich, yo creo que es un error lo que ella está haciendo. Un error para la misma institución, además de para los ciudadanos. Porque además las calles siguen cortando. Lo que digo es que la policía sigue actuando tratando de reducir. Pero empezaron el programa hablando de que no había más piquetes. O sea, y que hay gente que eso le parece valioso. Entonces, es una decisión política, claramente. Reducir la agresión lo máximo posible y usan gas pimienta. Hay gente que está desplegada en los operativos que debería estar trabajando en las áreas de investigación criminal. Todos los que están con chaleco solo tienen el gas para defenderse. Me van a putear todos los organismos de derechos humanos, pero lo que quiero decir es que poniéndolo en términos es mejor el gas que armas, decís vos. Sin duda, es mejor el gas que las armas. Obviamente sería mejor que no usaran el gas y que no se desplegara ese operativo que es absurdo en un punto. Podría ser mucho más. Lo que pasa es que a la calle les molesta porque yo creo que hay una mirada internacional que ellos están registrando. Lo que digo es que el gas es menos letal que un balazo. Una mirada internacional. ¿En serio esta boluda cree que el control de la calle de Bullrich y que propone Milei es por un tema internacional? O sea, ¿no se da cuenta que durante 10 años se hizo política con los piquetes? Lo tenés a Marra hablándote de la política de seguridad, no te habla de que bajaron los homicidios en Rosario y te dice ya no hay más piquete. Empezó la nota diciendo, uy, hay mucha gente que ya se sorprende que no hay más piquete y qué sé yo. ¿No te das cuenta que tiene que ver con la opinión pública de acá? Por más que sea solo un tema de la capital federal, termina repercutiendo en la opinión pública de todo el país. Pero pensar que no, lo están haciendo porque no sé qué de afuera, digamos. Lazo de goma. Las balas de goma se están usando menos, hubo gente que quedó sin un ojo en las primeras represiones, entonces hay como un balance de la agresividad y eso, insisto, eso es producto de las gestiones progresistas y de la continuidad que tuvo, mucho de eso, en la gestión de Bullrich, que tiene un discurso que es cada vez peor, pero que sabe que hay cosas que a ella también le garantizan un cierto... Además también yo creo que aprendió, ¿no? Porque lo de Maldonado fue un ejemplo de una órdenes dadas, mal dadas, con recursos que no están para eso, ¿no? La gendarmería... Igual hay algo que... yo tiendo a pensar, por ahí me equivoco, ¿no? Pero que en ella, esto que vos decís, tiene una retórica muy represiva, pero una práctica que está dentro de los... Uno puede cuestionar algunas cosas, pero está dentro de los límites de la democracia. Sí, básicamente no hay heridos graves, no hay muertos, etcétera. No por ahora. No por ahora, por lo menos no por ahora. Y al mismo tiempo hay eficiencia en el tema de... No en que... En la represión de algunas protestas, pero sí en que la 9 de julio, ese símbolo terrible, no esté tomada todo el tiempo. Con lo cual, esa administración de la fuerza, que no termina matando, pero tiene retórica, pero aprieta por otro lado, en función del objetivo que me parece que cualquier gobierno que quiera tener autoridad se tiene que proponer, lo logra. Sí, yo estoy a favor de la protesta, debo decir. O sea, es cierto que las protestas pequeñas, sistemáticas son... Lo que pasa es que la protesta no sirven. Y si vos tenés 500 tipos parando la 9 de julio cada 3 días... Estoy completamente de acuerdo con vos y creo que inclusive estas microprotestas que se van haciendo tampoco tienen sentido. Es mucho, me parece, más eficaz una gran, como fue el 23 de abril por la marcha universitaria, claro. Y esperemos que el 2 de octubre también sea así de multitudinaria. En esos casos no hay protocolo que valga. No. O cuando moviliza la CGT. Ahí ella se retira. O el 24 de marzo. O el 24 de marzo. No, yo coincido con vos, coincido. Lo que me parece que es un problema es que haya las dos cosas. O sea, hay una máxima represión, inclusive imputaciones gravísimas, desubicadas, como la que quiso hacer Stornelli, que por suerte se viene de cubrir, puso un poco de razonabilidad. Pero tampoco tenés respuestas para la población, ¿no? Eso me parece que es un problema. O sea, vos no evitás la protesta, evitás que la gente te putee porque hay circulación. ¿Qué hace el progresismo con un corte de calle? No, es que lo que tiene que hacer el progresismo es tratar de evitar el corte de calle. No lo puede evitar, tiene el corte de calle. Bueno, tenés el corte de calle y lo que tenés que hacer es, ¿qué es lo que se hizo durante todos estos años? Mal o bien. Cortadas las calles todos los días. No es una responsabilidad que yo no tuve porque la tiene la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires es la responsable. Lo que está ocurriendo ahora es que... aparte es buenísimo. Si te casa y le dice, bueno, no la pudiste vetar, tenés el corte, ¿qué haces? Lo que estuvimos haciendo los últimos 10 años. Y bueno, boluda. Si esa es tu respuesta,
ha hecho un acuerdo con la ciudad y le ha dicho todo lo que se arme en relación a edificios públicos me hago cargo yo. Eso es inédito, nunca pasó. ¿Qué hacía la Policía Federal cuando estaba ahí? No era yo ministra. Lo que tenía eran los canales para rápidamente articular con el funcionario que recibiera a la gente. Entonces la negociación es: vos te retirás de la calle y vas a ser recibido. No te retiras de la calle, no sos recibido. Así funcionaba. Y la gente quedaba cortada ahí, quedaba cortada. No. O sea, si vos mantenés el corte, no sos recibido por un funcionario. Esa era la negociación Pero estaba cortado exitosa. todo el tiempo, no había negociación. Bueno, evidentemente, digo, quiero decir... que quede claro, yo hablo con esta libertad porque estoy a favor de la protesta. Ahora, la protesta también tiene que tener algún límite en el sistema democrático, porque si vos le parás cortar las 9 de julio todos los días, y bueno, estás cortando el paso a miles y miles de trabajadores, entonces en algún momento vos tenés que administrar eso. Bueno. ¿Qué hago con eso? Eso es un acuerdo. Yo, otras cosas que planteo en el libro, tiene que haber una estrategia metropolitana de resolución de conflictos. Eso no siempre está. Entonces, se van tirando la pelota, ¿no? Nosotros tuvimos una época en la que trabajamos bien con la ciudad, insisto, la federal ya no tenía jurisdicción. Hubo una época en que los cortes eran, no eran todos los días, ni tampoco todas las semanas, tampoco es tan exagerado, me parece que exageras un poco, Rey, pero no era todas las semanas y todos los días, pero es cierto que era un estorbo. Era muy fuerte. Era cierto que era un estorbo. No, digo, ahí hay que hacer, hay que generar mecanismos y mecanismos que prevean esa situación. Yo no era ministra de Desarrollo Social, ¿no? Entonces... ¿Sabes lo que pasa? Finalmente no todo, pero una parte muy importante tiene que ver con el liderazgo. Es decir, cuando vos decís tiene que haber 3 sectores, lo que hubo durante la pandemia, los primeros meses que hubo liderazgo, no hubo el área de seguridad. Entonces, cuando yo me acuerdo el despelote de Karma Berni en la autopista cuando empezó la pandemia, y se veía que por un lado estaba la ciudad con la reta, por otro lado Berni, por otro lado vos, y yo dije, bueno, esto cuando no hay liderazgo, y eso lo tenía que saldar alguien, y si nadie lo saldaba... Sí, coincide, pero no es solo liderazgo, sino un objetivo común. ¿Y qué vas a hacer vos con esos problemas? Claro, un líder que tenga claro qué hacer. Claro, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿A los mapuches le vas a sacar la tierra y lo vas a mandar a la ciudad? ¿Esa es la decisión que tomás o no? ¿O lo vas a dejar viviendo ahí? ¿Cuál es la decisión que vas a tomar? A los trabajadores tercerizados del Roca, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a dejar que se repita la historia de Mariano Ferreira? ¿O vas a convertir a todos en precarizados? ¿O vas a pedirle al gremio, que es uno de los problemas, que los pase a planta? Tenés que tomar una decisión. Lo que pasa es que hay un momento que el Estado tiene que poner un límite, que si no pone el límite, bueno, termina siendo un quilombo. Exactamente. Y la gente pide el límite. Lo que tiene la derecha es que tiene un objetivo claro, que es radical, no al derecho a la protesta siquiera, porque hoy no tenemos siquiera el derecho a la protesta, y no tiene empacho en meter gente presa sin causas, ¿no? Bueno, ahí la teníamos a Sabina Frederick. La verdad fue interesante porque es increíble, si bien entienden que hay cosas que hacen mal o que hay cosas que no solucionan, no terminan ahondando en cuáles son las propuestas o las soluciones que vas a plantear ahora, después de que se supone que tuviste que aprender algo, ¿no?, de tu experiencia pasada, ¿no? Escribís un libro y qué sé yo. Bueno, ¿ahora qué propones? Tuviste la experiencia, no funcionó. Estás viendo lo que hace Bullrich, que no sabes qué está haciendo, pero en Rosario bajaron los homicidios. Boludo, dale, flaca, investigá qué está haciendo Bullrich, criticala, no criticala, pero no podés decir que no sabés lo que está haciendo. Sos experta en seguridad, habla con la gente que sigue laburando. Es bizarro, ¿no?